Profesora Nadela, mi nombre es Alexis Gachuz. Voy a presentar mi entregable número 2, que por título lleva Indicador de calidad en prevención de caídas. Para conocer un poco de esto, vamos a definir conceptos. Por ejemplo, ¿qué es un indicador? Un indicador es un instrumento de valoración, evaluación, que nos va a permitir calificar procedimientos, nos va a permitir calificar técnicas e incluso factores de riesgo que un paciente puede tener dentro de un hospital. Entonces, para la OMS, ¿qué es caída? Caída es aquella consecuencia de cualquier acontecimiento que precipite al paciente al suelo en contra de su voluntad. Entonces, en pocas palabras, un indicador de calidad en prevención de caídas es aquel indicador que nos va a ayudar a determinar, calificar los factores de riesgo que un paciente puede presentar dentro de un hospital. Entonces, como ya conocemos qué es un indicador, qué es caída, podemos proceder a una interrogación anamnesis. Sabemos que esto se hace principalmente cuando el paciente llega a urgencia. Sin embargo, nosotros somos nuevos los pacientes llegan a nuestro servicio. Nosotros somos quienes debemos de conocer a nuestros pacientes. Por ende, debemos de valoración de enfermería. Entonces, para conocer lo que es una valoración, ¿qué es una valoración dentro de enfermería? Debemos de conocer a nuestros pacientes, pues nosotros convivimos en todo tiempo con ellos. Entonces, para definir lo que viene siendo una valoración, es aquella valoración, anamnesis, interrogatorio que le vamos a hacer al paciente para conocer antecedentes familiares, heredofamiliares, lo que le ocurrió, cómo pasó su suceso, entre otras cosas. Entonces, la evaluación de riesgo de caídas se va a usar para determinar el riesgo que corre nuestro paciente siendo hospitalizado. Por ejemplo, lo podemos categorizar desde bajo, moderado o alto. Esta evaluación va a indicar qué tan grande es su riesgo. El profesional de salud, nosotros, nos vamos a dar ciertas estrategias para prevenir caídas y reducir el riesgo de lesiones. Entonces, actualmente Enfermería cuenta con indicadores para evaluar estos riesgos. Una de las más usadas y muy comunes en los hospitales es la escala de Downtown. Este va a calificar, como vengo diciendo, los riesgos que tiene un paciente de caerse. ¿Qué evalúa esto? Caídas previas, si el paciente ha tenido caídas previas o no, los medicamentos que nosotros le proporcionamos, si tiene sedantes, tranquilizantes, diuréticos, si el paciente cuenta con anestesia, antidepresivos, también si el paciente presenta déficit sensitivo motor. ¿Qué es esto? Alteración visuales, alteraciones auditivas, o si alguna parte de sus extremidades cuenta con paresia, si cuenta con parálisis. También es muy importante, también esta tabla evalúa el estado mental del paciente, orientado, confuso. También evalúa su estado de deambulación, si puede caminar normal, si necesita ayuda, si se siente inseguro o de plano el paciente no puede realizar las actividades que él se proponga. Y también evalúa, y muy importante, la edad. Mayor a 70 años ya se considera un paciente que se encuentra en una edad avanzada. Es muy importante conocer los factores de riesgo, pues para realizar una evaluación correcta. Entonces, esta tabla viene en las hojas de enfermería. Entonces, se califica del 0 al 1 con ciertos puntos. Menor pues no cuenta con riesgo, mayor cuenta con alto riesgo. Por ende, por ende, como personal de enfermería es muy importante conocer que el factor de riesgo se define como aquella manera, se define como la manera en que un paciente corre el riesgo de contraer una enfermedad, de tener una enfermedad. Debemos de conocer
que dentro de las caídas se puede dividir en intrínsecos y extrínsecos. Intrínsecos quiere decir algo personal, algo de la persona, como conocer el historial de prevención de caídas anterior, su estado cognitivo, sus déficits sensorreceptivos, su estado físico, dependencia, su movilidad, sus medicamentos, su eliminación, si tienen una enfermedad neurológica, cardíaca, respiratoria o extrínsecos que vienen por fuera, que no se pueden como tal, que se pueden modificar. Entonces, tenemos como una cama. No sabemos cómo está compuesta su cama, si tiene barandal, si tiene cuidados, si es muy alto, sus habitaciones, si cuentan con una iluminación correcta, si cuentan con sillas, con los pisos de, no sé, mármol, resbaladizos, rocas, piedras, su infraestructura, dónde vive, cómo duerme, si cuenta con personas que le ayudan, hijos, esposa o vive solo. Esos son los factores que debemos de calificar si un paciente se encuentra en riesgo de caídas. Ahora, hablaré de lo que es un plan de cuidados de enfermería. Un plan de cuidados de enfermería estandarizado es aquel documento en donde enfermería va a poner aquellas actuaciones que se le están haciendo al paciente para ayudar a mejorar su salud. Entonces, para realizar un plan de cuidados a un paciente en riesgo de caídas, como bien su nombre lo dice, el plan de cuidados va a estar basado en el riesgo de caídas. Ya sabemos que un plan de cuidados es un diagnóstico enfermero, entonces debe tener NANDA, NIC y NOC. Entonces la etiqueta del problema correctamente va a ser un riesgo de caídas. Ok, va a estar relacionado con qué. Puede ser desde su limitación física, su edad, su deterioro musculoesquelético, neuromuscular, sensorreceptivo, incapacidad de moverse, disminución de masa muscular, obesidad. Desde un estado también se puede relacionar con un desequilibrio en el estado mental, alteraciones sensitivas. Entonces, también entra el tratamiento farmacológico. Hay medicamentos que actúan dentro del paciente que no permite tener una movilización correcta. So, vamos a tener que dar el resultado NOC y dar las actividades de enfermería. Por ejemplo, se puede hacer una detección del riesgo, podría ser ese nuestro resultado, y nuestros indicadores serían entonces reconocer signos y síntomas que indican riesgo, identificar posibles riesgos para la salud, participar en la identificación sistémica si el paciente participa para identificar sus riesgos, o podría ser control de riesgo como NOC, y como indicador reconoce sus factores de riesgo, reconocemos los factores de riesgo, se adapta a las estrategias que enfermería le otorga, sigue como tal las estrategias que nosotros les otorgamos, y valorar su estado de conciencia es muy importante, porque el paciente puede presentar varios síntomas y si no conocemos, ¿cómo lo podemos ayudar? Posterior, una escala de medición. La escala de medición va a medir desde 1, nunca demostrado; 2, raramente demostrado; 3, frecuentemente; 4, frecuentemente demostrado; y 5, siempre demostrado. Nosotros lo vamos a calificar viendo al paciente, cómo de verdad se siente, cómo está tomando sus factores de riesgo, cómo nos está ayudando, cómo nos avisa. Nosotros daremos esa calificación de acuerdo a cómo el paciente nos representa. La posterior sigue la puntuación diana. La puntuación diana, pues esta va a si llegamos o no llegamos a lograr con lo que queríamos con el paciente. Si se encontraba en 1, a lo mejor subimos a 2. O si el paciente no lo tenía, pero el paciente en el tiempo en el que yo lo valoré, no lo tenía, pero posterior lo tuvo. Entonces, esa va a ser nuestra puntuación diana. Si de verdad nuestras actividades, nuestro resultado y las estrategias que le dimos están resultando a su favor del paciente.
Después, para terminar nuestro plan, ¿qué es lo más importante? Sigue nuestro NIC, que son las actividades de enfermería que se van a llevar a cabo con el paciente. Debemos llevar a cabo en la hoja de enfermería todos los registros, desde sus medicamentos, desde sus actividades que ha hecho, todo va anotado ahí. Ajá, si el paciente cuenta con antecedentes, es importante conocer sus antecedentes para poder ayudarlo. Debemos hacer valoraciones neurológicas, valoración desde cefalocaudal, desde la cabeza hasta de los pies. Es importante saber y conocer los riesgos que puede presentar ese paciente. Debemos de registrar todo. Entonces, ¿cuál es su nivel? Debemos de conocer su nivel de riesgo de caídas. Debemos de conocer sus áreas físicas con alto riesgo. Debemos de identificar los recursos institucionales para implementar estrategias. Entonces, también podríamos, dentro de las actividades, también podríamos identificar su déficit cognitivo, identificar sus conductas, sus factores que aumentan el riesgo de caídas, desde su cama, la altura, iluminación, el cuarto, todos sus factores que puedan ascender a que el paciente caiga. Ah, eh, sus dispositivos, conocer cómo se encuentran sus dispositivos de ayuda, si cuenta con dispositivos de ayuda, si cuenta con familiares que lo apoyen. También dentro de nuestras actividades es importante educar a nuestro paciente y a su familiar, conocer cómo, después de darse de alta en su casa, cómo va a hacer todo esto. Debe de conocer desde el piso, la cama, debe de conocer para saber que esto se lleve bien a cabo. Debemos de llevar todas las precauciones para prevenir el riesgo. El uso de bata es importante. Si el paciente eso le estorba, también es como tal un factor que el paciente puede presentar para una caída. Debemos de si cuenta con alguna medida de protección para el control de su marcha, equilibrio. Si cuenta con un banco, el banco es muy importante, pues el paciente es una ayuda que el paciente puede para posteriormente pararse. Entonces, si el paciente conoce cuál es su límite de ambulación, su límite de cuando se para, debemos de conocer todo eso para calificar si las actividades de enfermería son correctas para el paciente. Entonces, los recursos. ¿Qué son los recursos? Los recursos que el paciente... Los recursos para prevenir las caídas intrahospitalarias. Pues, ¿cuáles son esos recursos? Ok, esos recursos son los que cuenta el hospital para ayudar al paciente. Por ejemplo, en un hospital contamos con sillas de ruedas. En un hospital contamos con un banco en donde los pacientes explicar al paciente el motivo de por qué necesitamos que se quede en cama. Es importante como enfermería tener los barandales en alto. Es importante tener la cama en una altura donde el paciente pueda tocar el piso o el banquito. Contar con un banquito especialmente para esos pacientes. Contar con una silla de ruedas, que ya había mencionado. Debemos de proteger a los pacientes para evitar cualquier caída. También es importante que cuando nos llame es importante ir, porque el paciente a lo mejor no se puede parar y necesita de nuestra ayuda para ir al baño, para caminar. Entonces también debemos educar al paciente, de decirle, sí, espéreme, sabe que tengo mucho trabajo, voy a venir, no quiero que se levante, y quiero que mantenga barandales en alto, quiero que se cuide, por favor. Entonces, también educar a su familiar, porque los familiares también se encuentran con ellos son su apoyo. Entonces, en todo momento deben estarse apoyando para llevarse a cabo correctamente, pues, evitar las caídas principalmente. La luz, es muy importante la iluminación del cuarto. Muchos pacientes a esa edad pierden la vista. También es importante el espacio de cama en cama, quitar todos los objetos que el paciente le impide el caminar. Y principalmente
quitar todos esos objetos que son innecesarios, que no le permiten avanzar al paciente. Debe ser la comunicación de el personal de enfermería con el paciente y con el familiar acerca del riesgo de caídas. Este va a ser una estrategia que va a servir para el intercambio de ideas. Esto quiere decir para que nosotros eduquemos correctamente acerca de lo que está padeciendo el paciente o de los riesgos que puede tener dentro de un hospital cuando está solo. Entonces, debemos educar a nuestro paciente. ¿Qué es lo que debe hacer y cuáles son los riesgos? Debemos de darle estrategias que hacer. Okay. La comunicación nos va a garantizar una transferencia de la información que ellos reciban, tanto el familiar como el paciente. Es educar, decirles, ¿necesita ayuda? Sí, la necesita. Entonces, necesita la silla de ruedas, la tiene que usar. La altura de la cama, necesito que me ayude si se encuentra bien, si se encuentra baja, muy alta. Debemos educar a nuestro paciente. No debe de pararse de la cama sin necesidad alguna más que para necesidades básicas y necesita ayuda de alguien. Es necesario que acuda con nosotros eh, cuando necesita de nosotros. Es muy importante estar con ellos porque queremos prevenir una caída. Debemos de definir todos sus factores de riesgos, todo lo que le puede pasar a consecuencia de una caída. La comunicación entre nosotros va a funcionar para educar, entendernos. Entonces, es muy importante que el paciente comprenda todo lo que le estamos diciendo por su propio bien. Que el familiar también se ponga de su lado y le haga entender a su familiar todo lo que le estamos diciendo. Es muy importante que el familiar también lo comprenda y nos ayude y ponga de nuestra parte, porque ellos también nos pueden ayudar tanto a moverlo, a llevarlo a su cama, a lo mejor darle algunas pastillas, que nos cuente a nosotros si el paciente se siente mal, si se siente mareado, si no puede caminar, si necesita una silla de ruedas. La comunicación es eficiente para llevar una buena relación dentro de un hospital. Bueno, como lo bien mencioné, para llevar un buen registro en la hoja de enfermería, la hoja de enfermería es un documento donde todo va a decir del paciente, desde su edad, nombre, sexo, años, su diagnóstico, medicamentos puestos, evacuaciones, las actividades que se le dieron al paciente desde la mañana. Entonces, debemos de integrar todo eso en una hoja de enfermería porque es lo que nos está generando correctamente si el paciente con lo que tanto el médico como el personal de enfermería están haciendo es lo correcto. Por ende, es importante que todo registro, así se te haya caído o no el paciente, debe de estar registrado. Los medicamentos, si se educó al paciente y al familiar, también debe de estar bien estipulado. Pues nosotros, ese papel dice más que 1000 palabras, pero el registro sí es muy importante. Debemos de, dentro de ahí es la valoración neurológica, porque si el paciente cae, ¿cómo? Si aquí en la hoja de valoración decía, el paciente presenta esto con somnolencia, paciente mareos, o sea, son casos importantes que se lleva a cabo para que el paciente pueda o no realizar actividades. Entonces, el registro es un documento muy importante, porque ahí justificamos todo lo que enfermería le está haciendo al paciente, tanto para mejorar su salud y evitar todo tipo de caídas. Es muy importante apuntar todo. Entonces, y educar principalmente. Educando a los pacientes evitaremos muchas caídas. Y pacientes de alta edad que a lo mejor es necia, pero educando correctamente vamos a lograr grandes cambios. Para finalizar este video, quiero recordar que el indicador para la prevención de caídas es muy importante. Como sabemos, las caídas son muy comunes en los adultos mayores.
No estoy diciendo que nada más ellos, sino que en todos nuestros pacientes debemos de verificar correctamente para evitar caídas, porque una caída puede llevar como consecuencia a un traumatismo o que la persona empeore enfermedades. Entonces, yo creo que un indicador es un instrumento que sí nos va a ayudar a evaluar correctamente a los pacientes. Esto evitará muchas cosas. Un indicador como tal sí es importante registrar todo lo que el paciente siente, cómo lo vemos, cómo está funcionando las actividades de enfermería impartidas por nosotros mismos. Un indicador califica correctamente el estado de un paciente. Entonces, yo actualmente pienso que sí son muy importantes y que se deberían de seguir haciendo en todos los hospitales, pues muchas veces muchos pacientes se encuentran solos. Entonces, sí hay que educar al paciente correctamente. Si están acompañados, educar a paciente, a familiar, para que se lleven a cabo las normas que nosotros les estamos diciendo. Un indicador puede salvar vidas porque, pues, no sé, yo pienso que es muy importante. Un indicador como tal sí es un instrumento de valoración. Estamos valorando la salud de nuestro paciente. Una caída puede ser muy grave y como consecuencia, por eso es muy importante anotar todo en la hoja de enfermería. Es la justificación que tiene enfermería para por todo lo que le hemos hecho, si están correctas o no están correctas. De verdad, para concluir este tema, creo que un indicador actualmente debe seguir siendo, debe de estar mejorando día a día en las hojas de enfermería. Evaluar nos ayuda a, a ver su estado hemodinámico de un paciente. Es muy, muy importante conocer las necesidades del paciente, educar, enseñar al paciente, de verdad, ayudaría mucho a evitar riesgos de caídas. Muchas gracias, maestra, y hasta luego.